Partido Socialista a definir un candidato presidencial común. Esto de cara a las primarias de la nueva mayoría. Los socialistas tienen ahora un complejo panorama con la candidatura de José Miguel Insulza, la de Ricardo Lagos, lo que complica la idea de un acuerdo como bloque. Vamos a conversar de esta situación con el senador socialista Juan Pablo Letelier, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bien, ¿qué expectativas tiene usted de un posible acuerdo entre el PPD y el PS para llevar a Lagos como candidato del bloque? ¿Existe esta posibilidad cuando hay tanta candidatura desatada dentro del Partido Socialista también? A ver, en el Partido Socialista tenemos 3 candidatos. Tuvimos un muy buen debate este fin de semana. A diferencia de otros, no estamos invadidos por la angustia de tomar decisiones rápido. No estamos dando un tiempo para que las cosas decanten. Estamos frente a una campaña presidencial que está muy abierta aún. Y por ende nos vamos a dar el tiempo para que las 3 personas que aspiran a asumir la representación del partido puedan desplegarse, dar a conocer sus propuestas. Y habrá el momento en el cual con los otros miembros de nuestra coalición definamos candidaturas en común. Estamos en esta etapa viendo quién nos representa mejor y hemos optado por un calendario inicial que nos permite generar un debate. El PPD nos ha hecho una propuesta estos días, no hemos conversado con ellos, nos han hecho una propuesta por los medios de comunicación y yo espero que esta semana podamos conversar estos temas con más seriedad. Ahora, usted dice no estamos en esta angustia de apurarnos finalmente. ¿El PPD sí está angustiado por apurarse? ¿Por qué tanto emplazamiento a poder llevar a Lagos como candidato del bloque? A ver, yo creo que no solamente el PPD, hay algunos que han querido hace tiempo adelantar la campaña presidencial. Nosotros dijimos que esto es algo que íbamos a discutir después de las elecciones municipales. No estamos dando el tiempo frente al escenario que tenemos. Y otros quieren apurarnos. Es curioso, ningún otro partido ha proclamado candidato presidencial, ni de la derecha, ni de la centroizquierda, y esperan que el Partido Socialista tome una primera decisión. No nos sentimos empujados ni en la necesidad de hacerlo. Creemos que es muy importante un debate y esperamos que eso lo podamos desarrollar de aquí a enero, un primer debate, antes de tomar decisiones. Y a la vez nosotros hemos tomado otra decisión que tiene que ver con nuestros ritmos internos. Nos corresponde cambiar nuestra directiva en marzo y por tanto tendremos esa elección también. Ahora, ¿cuáles son los plazos del Partido Socialista entonces? Si no es este el momento, ¿cuál es el momento de tope, digamos, para poder zanjar esta precarrera hacia la presidencia? Mira, la verdad es que hemos construido de atrás para adelante. ¿Me explico? Primarias legales existen de acuerdo a la ley. Eso se hace a mediados del próximo año. En mayo es cuando se inscriben las candidaturas oficialmente para aquello. Por ende, antes de mayo del próximo año tenemos que tener nuestro candidato. Y es en ese marco temporal que nos vamos a mover. Lo cierto es que se hizo una propuesta este fin de semana del Comité Central de hacer un proceso de consulta lo más amplio posible. Queremos coordinarlo con el CERVEL para estar dentro del marco de la nueva ley. Esperamos en enero poder ratificar el procedimiento específico y esperamos que dentro de los próximos 2 meses se desplieguen los candidatos. Entendemos que tanto Fernando Atria, José Miguel o Ricardo Lagos tienen la necesidad de desplegarse y eso es lo que queremos que hagan, porque creemos que se necesita poner temas, la discusión sustantiva antes que los nombres, que es lo que nos está ocurriendo un poco en esta última semana. Ahora, senador, ¿usted está de acuerdo con que Ricardo Lagos pudiera ir en una primaria interna del Partido Socialista o no? Hay quienes dicen no, él debería quedarse simplemente como candidato del PPD, que ha sido el partido que lo ha proclamado. Mire, la historia, su identidad, él es socialista. Fue uno de los acuerdos cuando nos unificamos como Partido Socialista en los 90, que Lagos iba a ser y reconocido como el único doble militante, tiene que ver con trayectoria, tiene que ver con una historia. Y es por eso mismo que participó en la reunión del Comité Central esta semana y por ende eso no es materia de discusión mayor, aunque algunos puedan tener legítimamente una opinión contraria. La dirección del partido, del Comité Central, ha ratificado que sí, él puede participar en un debate de primaria o de resolución participativa interna
en el partido. Ya, eso está zanjado, el tema ahora son los plazos. Usted me decía que los candidatos se desplieguen. Hemos visto de alguna manera cierto despliegue y hasta ahora el despliegue ha consistido en declaraciones bien complejas de unos contra otros y no solo entre ellos, también por ejemplo del expresidente Lagos responsabilizando a la presidenta Bachelet de varias cosas que a él se le atribuyen dentro de su gobierno. ¿No teme usted que toda esta previa pudiera ser muy desgastante y que finalmente sea demasiado como encarnizada la pelea que pueda ir debilitando estas candidaturas? Porque al final salir todos peleando no sé si es una buena estrategia, a eso voy. A ver, yo no diría que el clima que existió este fin de semana en el Comité Central fue de pelea. Fue una tremenda y sana convivencia, un buen debate. Yo diría un muy buen debate, hacía falta, con propuestas concretas. Y yo creo que cualquiera que aspire en serio a ser candidato presidencial del Partido Socialista tiene que concentrarse en las propuestas, no estar mirando para atrás. Las elecciones se ganan con propuestas de futuro y yo creo que eso lo entendieron los tres y yo confío que se van a desplegar en un debate sustantivo que va, en lo personal tengo la convicción, va a enriquecer el debate entre nosotros. Yo creo que los tres se complementan muy bien, tienen perfiles distintos y yo por ende, más que tener temor a que se conflictúe más, creo que va a generar un mejor debate y yo espero que todos los socialistas faciliten el despliegue de los candidatos para que conversemos con la sociedad, cuáles son los temas que están viendo, porque hubo una reflexión también nuestra, muy inicial, pero muy importante, de qué pasó en las elecciones municipales, qué significa la abstención, qué significa nuestra forma de presentarnos frente a los ciudadanos, cuáles han sido nuestros errores, nuestras debilidades, cuáles son las obligaciones que tenemos en esta nueva etapa. Y eso es algo que los candidatos tienen que enfrentar, porque más que hablarle solo a los socialistas, tiene que hablarle al país. Ahora, senador, estamos hablando de cuál es el mecanismo, cuáles son los plazos, cómo se define finalmente esta carrera presidencial en la nueva mayoría. Pero hay un tema aquí que yo creo que todos estos candidatos comparten, que es que si tomáramos como referencia las encuestas, ellos no están marcando hoy día en las encuestas. Ricardo Lagos está en casi todas las encuestas y no ha logrado despegar. No hemos visto que aparezca fuertemente José Miguel Insulza y menos Fernando Atria. ¿Cómo se revierte? ¿Cuánto tiempo queda para que empiecen a despegar en las encuestas? ¿O usted minimiza lo que dicen las encuestas? Porque ese también es otro escenario, lo ha dicho por ejemplo el expresidente Lagos, que las encuestas muchas veces fallan. Mire, las encuestas han sido cuestionadas últimamente, pero no soy de aquellos que me meto en ese debate. Yo creo que las encuestas indican que la elección presidencial está muy abierta. Más del 60% de las personas no opinan, no toman partido, no expresan prioridad o intención de voto. 4 años atrás, cuando uno miraba las encuestas, los que estaban en las encuestas liderando no existen políticamente hoy, como Lawrence Goldborn u otros. Y lo único que quiero decir, aquí estamos en una elección muy abierta aún, se tiene que desplegar, probablemente en enero, marzo es cuando uno ya tiene que tomarlas con una mayor ponderación. Y es evidente que nosotros vamos a ser parte de una coalición y nuestro liderazgo competirá con otros liderazgos muy legítimos que existen y el que tenga la mayor adhesión de la coalición y ciudadana, porque van a estar estos dos componentes, será el que llevemos como abanderado a partir de mediados del próximo año. ¿Y ese podría ser Alejandro Guillé? Podría ser Alejandro Guillé, podría ser Ricardo Lagos, podría ser Carolina Goich, podrían ser muchos, porque aún no está decidido. Mire, hasta el día de hoy no hay ningún partido que haya proclamado candidato. Ni el Partido Radical ha proclamado a Alejandro Guillé. Entonces, siento que hay un ritmo, los socialistas no nos sentimos apurados en este minuto. Sí nos interesa el actuar colectivo y en forma unitaria entre nosotros para que estos diferentes liderazgos legítimos se puedan desplegar. Las encuestas hoy las tienen bajos, altos. Bueno, la verdad es que hoy es cuando hay que desplegarse, buscar adhesión partidaria, adhesión ciudadana, yo diría por sobre todo ciudadana. Entonces yo diría, mira, marzo va a ser un buen momento para evaluar en qué situación ¿Por qué me nombró a Carolina Goich? ¿Porque usted cree que efectivamente ella es la candidata de la democracia cristiana? Algunos dicen Carolina Goich, otros ponen otros nombres, otros querían a Ignacio Walker en su momento, sí. Pero esto es una decisión de la democracia cristiana. Y ellos tendrán que definir en su momento si llevan candidato propio a las primarias, que es lo más probable, que me parecería razonable y racional. ¿Qué van a hacer los otros partidos? Yo no me apuraría. Nosotros no nos sentimos obligados a tomar una decisión inmediata, sí de respaldar que los tres candidatos puedan desplegarse,
que recorran el país, que conversen con la gente, que sintonicen o vean su capacidad de sintonizar, que es lo más relevante hoy. ¿Pasaron dos cosas este fin de semana o estamos en una fecha donde dos cosas han de alguna manera pasado al mismo tiempo? Se cumplió un nuevo natalicio de Augusto Pinochet, murió Fidel Castro, tuvimos nosotros además en TVN el estreno de un programa especial con los últimos años de Pinochet. Primero, ¿cómo califica usted la muerte de Fidel Castro y su legado? Y luego le quiero preguntar también por este revelador reportaje que vimos ayer en TVN con los últimos años de Augusto Pinochet, ayer con la detención de Pinochet en Londres. Pero quiero partir preguntándole por Fidel. Entonces, mire, sobre la muerte de Fidel Castro es una figura del siglo XX. Qué duda cabe que si uno tuviera que elegir 5 latinoamericanos, él sería una de las figuras, por cierto, todas las figuras son controvertidas, pero es una de las figuras. Es una persona que marcó un hito en la historia de América Latina y que marcó una cosa muy importante para el pueblo cubano, a mi entender. Son ellos los que se tienen que pronunciar, pero creo que es un líder que generó una recuperación de la dignidad y la identidad del pueblo cubano. Y en lo cual la estadística, los hechos están a la vista. Un país que sufrió un bloqueo económico y lo sufrió hasta el día de hoy, durante más de 60 años. Que a pesar de esas situaciones y después del periodo especial, después del fin de la Guerra Fría y donde la Unión Soviética o Rusia los dejó absolutamente abandonados, a pesar del bloqueo, ese país logró tener los mejores indicadores en salud, en educación de nuestro continente, las menores desigualdades comparativas en el continente y un país que es relativamente hablando pobre. Ahora, algunos se preguntan a qué costo, senador, en el sentido de que también hay quienes destacan las sombras, ¿no? Que son atropellos a los derechos humanos, personas que finalmente no pueden salir de Cuba durante años, gente que se exilió, gente que murió. ¿Es justificable o, entendiendo que se hicieron todas estas cosas buenas, se puede perdonar o no mirar las sombras del gobierno de Fidel Castro? Todos los gobiernos tienen claros oscuros, todos. La Revolución Cubana, lo que representa Fidel en esa materia también. Los socialistas chilenos lo dijimos con ocasión que Fidel viajó a Chile en los 90 en una actividad nuestra donde Hortensia Bussi Allende fijó una posición nuestra al respecto. Nosotros le tenemos tremenda admiración a lo que significó ese proceso de esfuerzos de independencia de muchos países, incluyendo Cuba, pero también nosotros hemos subrayado los oscuros de los temas de falta de espacios democráticos, violación de derechos humanos, falta de expresión. Pero el tema práctico, quiero decirlo, porque esta es una decisión de los cubanos, un país que está en un proceso de transición desde que Raúl Castro asumió el liderazgo de ese país, donde hoy se está en un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y donde es evidente que eso es de los últimos ejes de las tensiones de la Guerra Fría. Y es evidente que el modelo cubano, que evolucionó muy parecido al modelo vietnamita, con la diferencia que está al lado de Estados Unidos, no está a miles de kilómetros al otro lado del mundo, vive su proceso. Los chilenos, los socialistas, muchos latinoamericanos, admiramos lo que se hizo en Cuba como un proceso de ruptura con una dictadura, búsqueda de una independencia, construcción de otro modelo de sociedad. Con sus lados oscuros, por cierto, los destacamos, los reconocemos. Por tanto, senador, ¿usted está de acuerdo con las palabras de la presidenta Bachelet a través de Twitter, que han sido fuertemente criticadas? Vienen hablando hoy día, además, el líder de Human Rights Watch, diciendo que la presidenta ha puesto a Fidel Castro a la altura de Gandhi o de Mandela, y que por supuesto eso es absolutamente cuestionable, porque la presidenta hablaba de Fidel Castro como un líder indiscutido que finalmente trabajó o estuvo a la luz de la dignidad de las personas, cuando otros dicen que lo que se hizo fue pisotear la dignidad de las personas. Yo respeto mucho a José Miguel Vivanco. Me parece un poquito extremo su reacción. Yo comparto las opiniones de la presidenta Bachelet. Yo creo que Fidel Castro objetivamente fue una persona que le devolvió la dignidad al pueblo cubano, que le recuperó su independencia. No olvidemos la historia de Cuba. A mí me llama la atención la ignorancia que hay a veces cuando se habla de Cuba. Era un protectorado de Estados Unidos. Era casi, disculpen la palabra, pero casi el prostíbulo donde iban muchos norteamericanos adinerados en los años 50. Ahí hubo un proceso que hay que entender su historia, su realidad, sus luchas para entenderla. No es nuestra historia. Nuestra historia como país es distinto y por ende
Yo creo que si uno mira la historia de Cuba, la historia de lo que fue, Fidel Castro es un hombre que marcó un hito en esa historia, marcó un hito en América Latina. Mire, yo quiero destacar algo de la cultura cubana que a mí me sorprende, porque los chilenos no somos así. La cantidad de médicos que formaron, la cantidad de médicos que han viajado por todo el mundo en una actitud solidaria, fueron los únicos que estaban dispuestos a ir a África a enfrentar situaciones de enfermedades graves donde todos los otros médicos del mundo se arrancaban. Eran los únicos dispuestos a ir en acciones de solidaridad. Lo único que quiero decir es, parece que mirar a Cuba solo por la mirada chilena o de los norteamericanos es sesgada. Los cubanos tienen que decidir su rumbo. Conocemos las cosas que no nos gustan, pero es evidente que, y lo vamos a ver en estos días, les aseguro que van a ser millones de cubanos que van a salir a reconocer el rol histórico de Fidel Castro. Y yo creo que eso lo reconoce todo el mundo. Y por tanto, dicho la presidenta Bachelet lo situaría en un contexto y no tratando de sacar rayos para la suma para otros fines. Partía yo vinculando esto a el documental o este especial que tenemos en TVN de Augusto Pinochet, porque también muchos se recriminan mutuamente y llama la atención. Aquellos que de alguna manera defendieron a Pinochet y que matizan la dictadura de Pinochet, critican fuertemente las violaciones de los derechos humanos en la dictadura de Fidel Castro y la califican como tal. Y viceversa. Entonces uno se pregunta cuál es la diferencia entre dos procesos que han restringido libertades personales, violaciones a los derechos humanos, y estamos como para matizar. Por eso le hacía el vínculo entre ambos. Me imagino que su mirada de la dictadura de Pinochet es bastante más dura. Pero ¿por qué se matiza en un caso y en el otro no? Porque son procesos históricos totalmente. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿No son los dos dictadores finalmente? Mire, la realidad de cómo la Revolución Cubana fue producto de derrocar a un dictador como Batista y donde sufrieron un bloqueo desde el primer día, y es algo que ha condicionado el desarrollo de ese país, sin perjuicio de que sí, a mí me gustaría más democracia, más libertades, ¿no? Pero es una realidad histórica muy distinta a la nuestra, donde había habido un proceso democrático ininterrumpido durante muchas décadas y hubo un golpe militar del ejército, que supuestamente era constitucional, contra el gobierno legítimo y constitucional. Entonces los orígenes son totalmente distintos, nuestras culturas e historias son totalmente distintas y por ende me parece que, claro, uno puede tratar de hacer estos paralelos porque hubo abuso o violación de derechos humanos, pero por favor, en el caso de la dictadura de Pinochet, es una historia nuestra que yo creo que nosotros sí tenemos derecho a opinar más sobre él, y el proceso cubano, respetarlo, valorarlo, diagnosticarlo, evaluarlo, pero que eso es algo que los cubanos tienen que valorar mucho. Pero no debe ser que cualquier dictadura en el mundo debiese ser finalmente cuestionada, sea del lado que sea, del color que sea. En materia de derechos humanos, siempre. Pero yo quiero recordar, mire, Cuba todavía tiene una base de los gringos metidos ahí siempre. Le usurparon un pedazo de su territorio, Guantánamo. Es un país que ha estado rodeado constantemente. Lo único que quiero decir, esa historia es distinta a la nuestra. Y yo no soy el que tiene que venir a hacer defensa de Cuba. Yo voy a defender nuestro proceso democrático. Y respecto al programa de ayer, mire, yo soy de los que estuvo en Londres. Sí. Yo escuché el debate, gocé con la imagen de Mónica Pérez, que era el momento que saltó a un rol de comunicación muy importante. Acompañamos de cerca ese proceso y lo que uno queda, por lo menos con el programa de ayer, es la interrogante por qué en Chile no se pudo juzgar a Pinochet. ¿Y por qué no se pudo? Porque también lo que se deja o lo que se muestra es cómo figuras de la Concertación, que en ese momento a lo mejor podrían haber dejado que hubiese un juicio en el exterior, hacen todos los intentos porque Pinochet vuelva y finalmente de alguna forma terminan salvando a Augusto Pinochet. Mire, este fue de los puntos de discrepancia que yo tuve con el presidente Frei. Lo tuvimos, quienes fuimos a Londres buscando que allá se hiciera justicia. No fuimos respaldados por el gobierno del presidente Frei en ese momento. Tuvimos una discrepancia porque aquí pensábamos que no era posible que se hiciese justicia. Los hechos nos dieron la razón, por desgracia. No era posible. Y lamentamos que no se haya entendido, porque esta sociedad, la nuestra, en estos temas todavía carga una mochila demasiado fuerte. El Poder Judicial cargaba una mochila demasiado fuerte. No fueron capaces de someter a esta persona como un ciudadano más a que sea responsable por sus hechos.
¿Por qué? Mire, yo tengo mi interpretación, otros tendrán la suya. Lo cierto es que no fuimos capaces. Pero creo que son dos historias distintas, las mostraron simultáneamente aquí en el canal. Son dos historias distintas. Lo que sí demuestra ambos, que es muy cierto, ambas historias, la de Cuba y la de nuestro país, es que cuando se producen quiebres de diferente tipo, son quiebres que cruzan familias, que cruzan generaciones y que perduran en el tiempo. Y esos quiebres son muy difíciles de subsanar si no se parte de un reconocimiento del otro y de las realidades del otro, y a la vez si no se establecen ciertos parámetros comunes. Y en nuestra sociedad nos ha costado establecer esos parámetros comunes para restablecer la convivencia. Durante estos ya varias décadas, es evidente que la figura de Pinochet nos va a dividir, nos va a desencontrar. Algunos lo consideramos un dictador que no fue juzgado, otros lo consideran su salvador. Y esto es algo que solo se va a subsanar con el tiempo y construyendo instituciones que nos permitan convivir con una cierta amistad cívica a partir de nuestra diferencia. Bien, pues senador Letelier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a quedar pendientes a lo que partíamos conversando, que sí es mirar hacia el futuro, que son las presidenciales, y a ver cómo se va definiendo todo esto en el Partido Socialista y también en el PPD. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien y que tenga una buena jornada. Igualmente. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato con más.